Vayikra, ley o gracia, quinta parte. Para tener comunión con Elohim es preciso que estemos en la luz. ¿Y cómo podemos estar en esa luz? ¿No es cierto? Solamente en virtud de esta preciosa verdad que nos dice Yahanan Aleph. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Yahshua nos limpia de todo pecado. Cuanto más estemos en la luz, tanto mejor reconoceremos y sentiremos todo lo que le es contrario, y tanto mejor también apreciaremos el valor de la sangre que nos hace aptos para estar en ella. Cuanto más cerca andemos de Elohim, tanto mejor conoceremos las insondables riquezas del Mashiach, ¿no es cierto? Es muy necesario que estemos bien establecidos en esta verdad, que nosotros no estamos en la presencia divina más que como participantes de la vida divina, amparados por la justicia divina. El padre no podía recibir al hijo pródigo a su mesa sin que fuera primero revestido del mejor vestido, ¿no es cierto? Fuera colocado nuevamente en toda la integridad de la relación de hijo, poniéndole un anillo en la mano y calzado en los pies. Si el hijo pródigo hubiera conservado sus harapos, o si hubiera sido colocado en la casa como un jornalero, que fue lo que él pidió, no hubiéramos oído jamás estas hermosas palabras. Traigan el ternero cebado y mátenlo, comamos y alegrémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a festejar. Esto mismo ocurre con todos los verdaderos creyentes. Su vieja naturaleza no se reconoce como existente delante de Elohim, desaparece, no está más. Él la considera muerta y ellos deben hacer otro tanto. Está muerta para Elohim, muerta para la fe, y como tal es preciso colocarla donde se colocan los muertos. Imagínense a este hijo pródigo llegando a la casa del padre, el padre diciéndole, haceme jornalero, que el señor padre diciendo, pero no, vengan y vistan, y él diga, no quiero los vestidos, y se niega a ponérselo. No puede, no está, se está negando a ser recibido. Fue a buscar ser recibido, pero se niega. Hay muchos que realmente cumplen esta paradoja que estamos mencionando. No es mejorando nuestra vieja naturaleza que llegamos a la presencia divina. Muchos dicen también, no, primero necesito repararme en muchas cosas antes de poder acercarme a Él. Lo cual es una lamentable idea humana, ¿no es cierto? Muy propia de la carne. Justamente es poseyendo una nueva naturaleza que solamente Él puede darnos, ¿no es cierto? Mezclándonos con el Ruach de Mashiach, en nuestro nuevo Ruach, en el nuevo hombre. No hay forma en la carne, no fue remendando los harapos de su primera condición como el hijo pródigo obtuvo un lugar en la mesa de su padre. Él no se sentó a la mesa en harapos, fue vestido nuevamente, sí, fue revestido de un vestido que nunca había visto y como nunca hubiera imaginado, y por el cual tampoco trabajó. No trajo este vestido de la provincia apartada donde se había perdido, ni lo procuró al paso mientras estaba regresando. El padre lo tenía guardado en su casa esperando por el hijo. El hijo pródigo no lo hizo, no ayudó a hacerlo, no colaboró, no hizo absolutamente nada. El padre se lo suministró y se alegró de mucho de habérselo puesto. Así fue como se reunieron alrededor de la mesa para comer el becerro gordo en feliz comunión. El becerro gordo es un tipo de Mashiach, como ya sabemos. Ahora, es de suma importancia establecer distinción entre el pecado en la carne y el pecado sobre la conciencia, es decir, el pecado y los pecados, ¿no? Cosas que ya hemos estudiado en mayor profundidad, por ejemplo, en la serie CAR. Si confundimos estas dos cosas, nuestras almas serán perturbadas y nuestro culto estará debilitado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto dice Yahanan en su primera epístola en capítulo 1. Estudiar estos pasuquín a fondo arrojará mucha luz sobre este asunto, realmente, que es muy esencial comprenderlo bien, ¿sí? Para apreciar en su justo valor la doctrina entera de la ofrenda de paz, el Shelamín, ¿sí? Y especialmente el asunto particular al cual estamos llegando. Nadie va a tener tanta conciencia de su pecado como el hombre que anda en la luz.
y eso ya lo hemos hablado y lo hemos comentado. Cuanto más nos acercamos al Padre, más conscientes somos de nuestros pecados, porque más nos acercamos a la luz y nuestras tinieblas son expuestas. Entonces, cuanto más iluminados somos realmente, más expuesto queda ese pecado y nuestras transgresiones, que antes no veíamos simplemente porque la luz estaba apagada. Aquí la distinción entre el pecado en nosotros y el pecado sobre nosotros está bien marcada y establecida. Pretender que aún hay pecado sobre el creyente, o sea, la presencia de Elohim, es dudar de la eficacia de la sangre de Yeshua y negar la verdad de la palabra divina. Así como los israelitas fueron cubiertos por la sangre en Pesaj, así nosotros también hoy somos cubiertos por la sangre de Yeshua. Si la sangre de Yeshua HaMashiach puede purificar por completo, entonces la conciencia del creyente debe estar completamente purificada. Porque si la sangre de cabros y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Mashiach, quien mediante el Ruaj eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. La sangre limpia nuestras conciencias de las obras muertas. Así es como la palabra de Elohim presenta la cuestión, ¿sí? Nosotros debemos recordar siempre que es de Elohim mismo de quien debemos aprender cuál es a sus ojos, no los nuestros, la verdadera condición del creyente, especialmente la nuestra. Entonces, estamos más dispuestos a decirle a Elohim lo que somos en nosotros mismos que a dejarle decir lo que nosotros somos en Mashiach. Su opinión vale más que la nuestra, les aseguro. En otras palabras, estamos más preocupados acerca de nuestros sentimientos sobre nosotros mismos que de la revelación que Elohim nos hace de nosotros, de sí mismo y de Mashiach en nosotros. No estamos muy dispuestos a escuchar lo que tiene que decirnos, porque siempre tenemos miedo de que algo me va a sacar, o me va a tocar en esto, me va a tocar en aquello, y voy a perder alguna cosa. Esa es nuestra carne. Elohim nos habla en virtud de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él ha cumplido en Mashiach. Esa es la naturaleza de esta revelación, que la fe comprende y que llena al alma de una perfecta paz. La revelación de Elohim es una cosa, mis sentimientos acerca de mí mismo son otra cosa muy diferente e irrelevante. Pero la misma palabra que nos dice que no tenemos pecado sobre nosotros, nos dice con la misma fuerza y claridad que tenemos el pecado en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dijo Yahanan recién, ¿no es cierto? Entonces, todo aquel que tiene la verdad en él, ¿no es cierto?, sabrá que tiene también el pecado en sí, porque la verdad revela cada cosa tal como es. La gente cree que tener a Mashiach en nosotros automáticamente elimina el pecado que reside en nosotros, y hay muchas doctrinas levantadas sobre este punto, pero las escrituras son claras. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza carnal, el bien no es permanente, no es permanente, o sea, intermitentemente puedo llegar a experimentar ese bien en la medida que sobre todo hago trabajar ese nuevo hombre, pero si lo que está ahí luchando es el viejo hombre, porque hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no alcanzo a realizarlo, no hago el bien que quiero hacer, en cambio el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien actúa así, sino el pecado que mora en mí. Así que cuando quiero hacer el bien me encuentro con la realidad de que el mal está presente en mí. En mi ser interior me deleito en la Torah de Yahweh, pero en mi cuerpo percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente, que me hace prisionero de ese principio de pecado que hay en mi cuerpo. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta realidad que me lleva a la muerte? Gracias a Elohim que cuento con Yeshua el Mashiach, nuestro Adón. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la Torah de Yahweh, aunque mi cuerpo esté sujeto al principio del pecado. Las dos partes están aquí. Decir que no las tenemos es llamarlo de mentiroso. Entonces, acá tenemos la ley y la gracia unidas, como dice el Mismor, el amor y la verdad se encuentran, la justicia y el bienestar se besan, vienen acá para arreglar todas estas cosas. En Mashiach, el antitipo de todas las sombras, tenemos la respuesta a lo que la ley no podía hacer realmente, porque Elohim hizo lo que no podía hacer la ley por no tener poder sobre la naturaleza carnal. ¿Qué le faltaba a la ley para tener poder sobre la naturaleza carnal si estamos diciendo que esa ley escrita, en la Torah escrita, es el mismo
mismo Yahshua le faltaba la vida humana, le faltaba la encarnación, volverse la Torah viva. Justamente, envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a nuestra naturaleza pecaminosa a causa del pecado, y en su persona condenó al pecado. ¿Qué es entonces exactamente lo que hizo Yahshua? ¿Abolir la ley? Ciertamente que no. Como bien explica Shaul, ¿qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, al contrario, yo no sabría lo que es el pecado si no fuera por la Torá, pues no estaría consciente de la codicia si la Torá no dijera no codiciarás. Pero el pecado, que viene a ser algo consciente mediante el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Antes de yo saber que yo era codicioso, podía codiciar lo que quisiera. Ahora que me dicen no tenés que hacerlo, me doy cuenta que lo tengo a cada rato presente. Ese es el punto. Así que yo, cuando no tenía ley, estaba vivo, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vivo y yo morí. Cuando ahí descubrí que el mismo mandamiento, que era para vida, porque el mandamiento es para vida, no hagas eso, ¿sí?, me resultó muerte, porque el pecado, viniendo a ser algo consciente para mí por causa del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, y hay del que diga lo contrario. Entonces, ¿eso que es bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Es que el pecado aparece como pecado porque utiliza algo que es bueno para producirme la muerte. De esta manera, gracias al mandamiento, se hace patente la pecaminosidad del pecado. Entonces nosotros vemos que, a pesar de que decimos y sabemos que Yahweh da vuelta a todas las cosas, todos los malos, todas las cosas malas, y las utiliza para nuestro bien, justamente lo importante es que Él las transforma en cosas buenas, utiliza algo que es bueno para producir la muerte. Y concluye su razonamiento: no me explico mi conducta, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que yo hago, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Porque si lo que estoy haciendo, yo digo, no es lo que yo quiero hacer, yo quiero portarme bien, entonces estoy de acuerdo con que la ley es buena. Vamos, ¿qué estoy diciendo? La ley es mala. Si la ley fuera mala, yo no querría hacer lo que la ley está diciendo que hagamos. En este punto, el razonamiento de la inmensa mayoría falla catastróficamente. La conclusión es simple, lisa y llana. Si somos mortificados por nuestros pecados que transgreden la ley, es porque la ley es buena, porque el Ruach allá adentro nos está mortificando, y estamos de acuerdo en ella, porque el Ruach nos está moviendo. Si la ley fuera mala, no querríamos cumplirla, el Ruach no nos empujaríamos, no la pondríamos como modelo. Sucede que la comodidad y la pereza del hombre lo superan y lo dominan, y pretenden ser convertidos mágicamente en lo que no son, de repente y sin esfuerzo. El cristianismo enseña que podemos ir de nuestra situación de pecado a la perfección en un pase de magia, pero la triste realidad de los creyentes es prueba fiel de que esa es una terrible mentira y engaño. Al contrario, la idea de Yahweh es muy otra y por supuesto es perfecta. Lo que Él nos ha dado a través de Mashiach es librarnos de estar bajo la ley, es decir, que nuestros pecados estén sobre nosotros. La ley pone nuestros pecados sobre nosotros. Entonces el malaj, cuando pasa, que ve los pecados, simple y sencillamente. Pero ¿qué ha hecho Yahweh? Ha colocado la sangre de Yahshua encima, y entonces ¿qué ve el malaj cuando pasa? La sangre de Mashiach, y nos ha limpiado de aquella vieja raíz de pecado que todavía está acá adentro. Por lo tanto, estamos en promesa, y delante de Yahweh ya estamos en perfección, porque lo que Él ve es la sangre. En el plano espiritual estamos en perfección, ¿sí? Porque acá todavía estamos en nuestra realidad temporal y física, y así nos da la posibilidad de que bajo el nuevo y mejor pacto podamos arrepentirnos y ser perdonados.